¿Cómo anda hoy la Argentina? Y la Argentina anda mal, realmente anda mal. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos demasiados resabios autoritarios metidos en el subconsciente. Por eso yo digo, el presidente de la República no está cumpliendo su deber, porque el primer deber del presidente debe ser preservar su investidura. ¿Por qué preservar su investidura? Porque la investidura presidencial en una democracia es de origen popular. El pueblo lo eligió a Alberto Fernández para presidir la República. Alberto Fernández no puede ceder su poder, no puede dividirlo, no puede concederlo, tiene que sostenerlo. ¿Para qué? Para cumplir su compromiso con el hombre común que lo votó. Indiscernible, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Porque no lo veo a Fernández con la envergadura espiritual necesaria como para intentar romper esa dependencia. ¿No es cierto? Por eso digo, el radicalismo nació para ampliar los derechos. Para ampliar los derechos. Y la reforma es una ampliación extraordinaria desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista social. Pero digo, esa es la identidad del partido. ¿Funciona así hoy el radicalismo? Las decisiones que se adoptan en la cúpula partidaria, en el orden provincial y en el orden nacional, ¿funcionan a partir del sistema de valores, de principios, de ideas? ¿O se ha convertido el radicalismo en una plataforma electoral solamente útil para sostener candidaturas? Candidaturas que, por otra parte, nadie sabe bien quién las designa. Vamos a ponernos de acuerdo. Patios Producciones presenta El Centésimo Mono con Patricia Silva, periodista y geobióloga. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué lugar del mundo te encuentres cuando estés compartiendo este momento con nosotros, pero que sepas que es un gusto volvernos a encontrar. Hoy vamos a estar conversando con un político argentino, el doctor Juan Manuel Casela, un político al cual, si bien es un hombre joven, no le contaron la historia, la vivió. Ha sido diputado provincial, diputado nacional, ha sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a vicepresidente de la Nación, ha ocupado la Secretaría General del más alto órgano de conducción de la Unión Cívica Radical, la Convención Nacional, la Honorable Convención Nacional, y siempre está permanentemente ocupado de la política. Hace poco tiempo hubo una breve confusión porque fue tergiversada su decisión de no ocupar cargos públicos, pero aclaró bien, nunca se va a retirar de la política. Y la verdad, señora, señor, ningún político se retira jamás de la política. Porque creen, como los antiguos griegos, que aquellos que no son útiles a la polis, a la ciudad, a la cosa pública, evidentemente si no son útiles, son inútiles, ¿sí? Y el doctor Casela no lo es, el doctor Casela es un comprometido con la cosa pública, con la gente, con la Argentina, con su gente, los argentinos. Y con él, en un ratito, vamos a estar intentando comunicarnos a ver si podemos conversar. Nos gustaría conversar, hay mucho para hablar con él, pero no va a alcanzar el tiempo para todo. Y si bien emitió un comunicado, firma Juan Manuel Casela, que dice, en la UCR los que mandan son los afiliados, ¿sí? Es una nota muy importante donde tiene conceptos muy claros, no deja margen de duda. Vamos a estar hablando sobre ese tema, pero queremos saber qué piensa de la República, de la institucionalidad hoy en nuestro país. Queremos saber qué piensa de esta pandemia, de la situación en Formosa, qué es lo que está ocurriendo allí, y de todo esto, en un ratito vamos a estar intentando comunicarnos con el doctor Juan Manuel Casela para compartir todo esto con usted. Aquí estamos. Bueno, como lo prometido es deuda, hemos logrado comunicarnos con el doctor Juan Manuel Casela. Ya le hemos contado a usted todos los antecedentes, todos los cargos que ha ocupado, pero el más importante tal vez es que sea un ícono viviente de los principios de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué digo de los principios y no de la UCR?
porque hoy en día, en esta melange que estamos viviendo en el planeta, no solo los argentinos, a veces separamos cosas que no debieran estar separadas, que es la esencia de algo y aquello que lo contiene. Los partidos políticos están en nuestra Constitución Nacional y son los pilares de la democracia. Pero ¿qué es lo que ocurre en un país cuando de pronto nos queda la cáscara, el envase, y la esencia se desdibuja? ¿Sí? El doctor Juan Manuel Casella mantiene los principios, la esencia y resiste los archivos, que no es menor en estos tiempos. Buenos días, doctor Casella, ¿cómo está? Es un gusto escucharla y tener la oportunidad de hablar con los amigos de Mar del Plata. Gracias a usted por este espacio y tenemos muchas cosas para charlar, doctor Casella. Primero y principal, vivimos en la República Argentina. Yo pienso en república, pienso en división de poderes, pienso en contralores mutuos entre esos poderes, pienso en que el poder es uno solo, pero que está dividido para su ejercicio y justamente para evitar los abusos del poder. ¿Cómo está hoy la institucionalidad en la Argentina? Yo diría lo siguiente. Primero, es cierto que la república debe ser defendida en los términos en que acabo de plantear. Es decir, a partir del sistema de garantías. La república implica división de poderes, implica justicia independiente, implica garantías para los derechos básicos como la vida y la libertad. Pero yo quisiera agregar que la república también tiene que tener un ingrediente social. Bien. No basta con la república desde el punto de vista jurídico-institucional. Además de lo jurídico-institucional, el radicalismo sostiene que la república debe tener un sistema de creación y distribución de la riqueza. De ahí pasa a ser república democrática, porque bien, busca el mayor nivel de igualdad en la sociedad. ¿Cómo anda hoy la Argentina? Y la Argentina anda mal, realmente anda mal. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos demasiados resabios autoritarios metidos en el subconsciente. Y por lo tanto, nunca estamos demasiado decididos a respetar adecuadamente las formalidades institucionales que son básicas, que son necesarias, que no son solamente formas, son instrumentos de preservación de las libertades. Eso en primer lugar. Hay una cultura, una vieja cultura autoritaria en Argentina que está muy instalada. Una cultura que yo diría autoritario-corporativo, ¿no es cierto? En segundo lugar, en el momento actual, el Poder Ejecutivo padece una especie de bicefalía que en la realidad genera una existencia de dos poderes que no pueden existir realmente en el orden institucional argentino. Por eso yo digo, el presidente de la República no está cumpliendo su deber, porque el primer deber del presidente debe ser preservar su investidura. ¿Por qué preservar su investidura? Porque la investidura presidencial en una democracia es de origen popular. El pueblo lo eligió a Alberto Fernández para presidir la República. Alberto Fernández no puede ceder su poder, no puede dividirlo, no puede concederlo, tiene que sostenerlo. ¿Para qué? Para cumplir su compromiso con el hombre común que lo votó. Incluso con quienes no lo votamos, que también legalizamos el sistema cuando aceptamos el resultado. Es el presidente de todos los argentinos. Hoy, a su juicio, ¿se está comportando como un jefe de gabinete? Yo no sé si puede ser, no diría eso, no diría tanto, porque en algún momento él trata de volver a ocupar el espacio presidencial en esa búsqueda de equilibrio inestable, equilibrio que es inútil buscar a mi manera de ser, a mi manera de ver, porque creo que Cristina está decidida a ocupar un espacio mayor del que institucionalmente le corresponde. Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio por parte de Fernández es una búsqueda más bien optimista, me parece a mí. Pero yo no diría que es el jefe de gabinete, diría que es un presidente que acepta en ciertos momentos compartir el poder con la vicepresidenta, que es el eje real de su poder. Seguramente cuando se juntan Cristina y Alberto Fernández, Cristina le puede decir a Alberto, si yo te hice presidente a vos, yo te designé, y eso es verdad. Pero Fernández también puede contestar con una verdad. Puede contestarle, si yo no hubiera sido candidato, vos no ganabas la elección. Por lo tanto, yo te aporté
el saldo de votos necesario para ganar. Ahora, doctor, una pregunta, porque realmente nosotros los argentinos somos capaces de cosas inéditas o no, por lo menos en mi ignorancia, no vistas en otros lugares. Tal vez se deba solamente a mi ignorancia, pero tenemos una vicepresidenta que hizo presidente aquí a Alberto Fernández. Por lo contrario, hay una sociedad que se necesitan mutuamente. ¿Cuáles son, desde lo que se pueda percibir, más allá de el deseo de poder natural en toda la gente que ejerce la política, porque desde el poder se cambian las realidades, cuáles son las motivaciones que lleva, a su entender, tanto a la vicepresidenta a generar esto y ponerlo a Alberto, y no de pronto haber dado un salto de calidad, ¿sí? Y de pronto quedarse como una ex vicepresidenta sin ocupar un cargo público, pero de pronto dando conferencias por el mundo, hablando de su experiencia. En primer lugar, Cristina no concibe que estando ella en el escenario el poder lo tenga otro. Me parece que es una cuestión de personalidad. Esto es una reflexión subjetiva. Esto yo no lo puedo acreditar con elementos documentales. Seguro. Pero viéndola actuar a Cristina, yo percibo que Cristina no acepta que otro tenga el poder. Es subconsciente, pero ella actúa en base a ese criterio. Si estoy yo, el poder es mío. Eso es lo en primer lugar. En segundo lugar, Cristina y su familia, sus hijos, tienen problemas judiciales planteados en este momento con algunas cuestiones muy enfáticas, muy notables, muy visibles. Y por lo tanto, Cristina quiere tener un control del poder que le permita generar una especie de marco de protección. Eso es lo que está procurando hacer con la agenda que instala en el Senado, la reforma judicial, el procurador, todos estos elementos que todos conocemos. Esas son dos razones. La tercera razón es que efectivamente en la realidad interna del kirchnerismo, el poder en el kirchnerismo lo tiene Cristina. La que representa la voluntad del kirchnerista medio es Cristina y no Alberto. Por lo tanto, ella, además de tener esa tendencia natural a ocupar el espacio de poder, tiene representa la realidad del poder, de la distribución del poder interno del kirchnerismo. Estas son las razones, me parece a mí. Una razón de aspiración de ejercicio del poder permanente, una razón de protección y una razón de objetiva, que es los kirchneristas la quieren a Cristina, la reconocen a Cristina como jefa y no a Fernández. Este es el drama de la política argentina de hoy. En estos términos, Cristina se convierte en una dificultad para el ejercicio del poder. Le quita presencia al presidente de la República y por lo tanto el ejercicio del poder por parte del presidente está menguado, no alcanza todos los atributos que debería tener. Me parece que ese es uno de los problemas de la gente. ¿Cómo se sale de ahí entonces? Porque el precio lo paga la Argentina toda. El precio lo pagamos todos, el precio lo pagamos todos, eso está claro. Por eso yo suelo decir que en mi criterio nunca hay que apostar al fracaso ajeno. Cuando uno compite en política debe competir siendo mejor, no confiando que el otro va a fracasar. Porque cuando el otro fracasa, el fracaso del otro no lo paga el otro, lo paga la gente, lo paga el hombre común. Por lo tanto, un buen político no apuesta al fracaso, un buen político apuesta a mejorar la oferta. ¿Está claro? Bueno, en el caso de la relación entre Cristina y Fernández, Cristina Fernández y Alberto Fernández se vuelve indiscernible. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Porque no lo veo a Fernández con la envergadura espiritual necesaria como para intentar romper esa dependencia. Y no la veo a Cristina con la generosidad necesaria como para ofrecer el espacio necesario para que el presidente actúe como tal. Por lo tanto, estamos en una situación complicada. Los primeros que están en una situación complicada son los kirchneristas, porque el problema lo tienen adentro. Pero en segundo lugar, este problema se derrama, como siempre pasa con el problema del peronismo, se derrama sobre el resto de la sociedad. Y ahí estamos los argentinos medio paralizados, con un gobierno que está trabajando a media máquina, que incurre en contradicciones generadas por esta pica interna, que no resuelve problemas básicos, como es, por ejemplo, el problema de la pandemia. No tenemos una orientación clara con relación a cómo salimos de este tema. Yo leo por ahí que se elige la vacuna Sputnik por una cuestión geopolítica. Esto es una torpeza muy grande.
esto no es una cuestión geopolítica, es una cuestión científica y hay que aplicar criterios científicos para decidir, no preferencia geopolítica. No hay que alterar de esa manera ideologizante una realidad que debe ser muy concreta, ¿no es cierto? Sí, además, si me permite, doctor, tenemos un problema que creo que es gravísimo en una familia, no hablemos en un país, es súper grave, que es que no tenga credibilidad la palabra de los funcionarios públicos en su gran mayoría en el más alto nivel, ¿no? Bueno, ahí está el problema, ahí aparece, a eso me refiero cuando señalo que la presencia de Cristina se convierte en una dificultad para el ejercicio del gobierno, porque Cristina se reserva el derecho de veto y además con una característica particular que es muy negativa, el derecho de veto en público. Cristina veta en público, es decir, condena en público. Y esa condena en público, de esa condena en público es muy difícil retroceder. Por ejemplo, los funcionarios que no funcionan. Eso está censurando el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional y lo hace en un discurso público desde la tribuna. Sí, sí. ¿Cómo hace Fernández para compensar esta descalificación? ¿Cómo hace? O de pronto convalidar un proyecto y luego decir este no es mi proyecto. Claro, exactamente. O pedir la censatía de funcionarios como le pasó a la ingenua arquitecta Bielsa cuando fue removida de la Secretaría de Vivienda porque en un viejo video ella había reconocido que el kirchnerismo robaba. Entonces, la sanción es esa. Y así es muy difícil que funcione bien el Poder Ejecutivo. Es muy difícil que funcione. Lo cambio de la Argentina a una provincia, y ya vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, me reservo lo más, pero Formosa, ¿qué está pasando? Bueno, Formosa, ustedes saben que hay provincias argentinas que son consideradas provincias feudales, que están gobernadas como si fuera por aquellos viejos señores feudales de la Edad Media, que dependían formalmente del emperador o del rey, pero que en realidad ejercían un poder que era propio y que lo ejercían de manera cerrada. Si hay provincias feudales en Argentina, Formosa es el ejemplo mayor de provincia feudal, ¿no es cierto? Con un gobernador que hace 25 años que está en el poder, que ha modificado la Constitución para establecer el principio de reelección permanente, que es claramente antirrepublicano, porque favorece la instalación de oligarquías políticas en una región determinada, y que además ejerce el poder de manera personalizada, absolutamente personalizada. Ahí la legislatura no representa nada, la justicia está subordinada, la prensa provincial está en gran medida dependiendo del Poder Ejecutivo, por lo tanto hay una concentración de poder que además se expresa en la realidad concreta en una enorme injusticia social. La realidad social de Formosa es una realidad dramática porque hay incluso sectores aborígenes que están viviendo situaciones realmente dramáticas para defender su vida y su capacidad de alimentarse. De manera que Formosa es la expresión más dura, más clara del feudalismo retrógrado de la Argentina. Y acá voy a aclarar una última opinión. Hay que acordarse de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue la que presenció el juicio a Eichmann en Israel. Y ella fue criticada por elaborar un artículo periodístico donde hablaba de una forma de entender la maldad, que era convertirla en un episodio administrativo, era banalizar la maldad. Hoy yo leo en los diarios que el señor Pietragallo, secretario de Derechos Humanos, va a Formosa simplemente para ratificar el poder del gobernador, no para defender los derechos humanos. Ojo, que en este momento en Argentina estamos banalizando, diría Hannah Arendt, los derechos humanos. Y eso es un retroceso muy fuerte. Si me permite, doctor, hay un libro que justamente se llama La banalidad del mal, escrito por Agustín Neiffer, lo pueden conseguir en cualquier librería. Agustín es un alemán que vive en Argentina, en nuestra Patagonia, y que realmente explica justamente lo que usted está planteando. Lo tuvimos, por suerte, en el último Festival de Cine de Mar del Plata que presidió Martínez Suárez, y tuve el honor, por una cuestión
de poder filmar, eso está en opinioncalificada.com.ar, pueden ver la presentación del libro, y allí explica puntualmente porque es el escritor que ha escrito más sobre cine. Tiene 52 libros escritos sobre el cine argentino. O sea que nosotros tenemos de nuestro cine, gracias a Agustín Neiffer, y esto lo dice José Martínez Suárez, que aparece fuera de programa en la presentación para rendirle un homenaje, y justamente habla de la banalidad del mal, de Hannah Arendt y otros autores, donde, como usted dice, doctor Casella, hay nimiedades que dejamos pasar, que parecen una pavada que suman otra pavada, y en cualquier momento estos abusos de poder son Formosa, o así fue como apareció el nazismo, que es de lo que habla puntualmente Neiffer. Entonces hay que detener a tiempo determinadas circunstancias, porque yo me asombré muchísimo esta mañana cuando en el Senado de nuestra nación tienen los senadores, los diputados, inmunidad parlamentaria. Nadie puede impedirles circular, decir, hablar, hacer lo que les corresponde a su función. Y sin embargo están dudando si ingresando a la provincia de Formosa le van a respetar esa inmunidad. Realmente, este ejemplo que usted acaba de dar es definitivo. Es definitivo. Esto, cuando hablamos de provincia feudal, entonces ahí encontramos la soberanía está en el gobernador, no en el sistema político, en el sistema institucional, ni en el presidente de la República. Ahí el poder le pertenece a otro en términos absolutamente personalizados. Tanto que es posible que un legislador nacional no se anime a entrar en la provincia porque no sabe si le van a respetar el fuego. Bueno, entonces, me preocupa la institucionalidad argentina porque estamos al borde de un abismo. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La gran pregunta es cómo se sale de ahí. Se sale de ahí con una gran presencia de la sociedad. Esto solamente lo para una actitud social de rechazo frente a esta situación. Me parece que la sociedad argentina tiene que movilizarse para preservar lo que ha ganado. Porque si hay una cosa que justifica el proceso de los últimos 37 años en Argentina, consiste en lo siguiente. En 1983, diciembre del 83, la Argentina comenzó el camino necesario, a recorrer necesario para terminar con la militarización de la sociedad. Nosotros, a partir del 6 de septiembre del 30, habíamos caído en la intervención militar en principio y en la militarización de la sociedad después. Porque los gobiernos de Onganía y de Videla se instalaron pensando en un futuro indeterminable en el tiempo. Habían militarizado la sociedad. La Argentina logra salir de ese sistema, reinstala la democracia y la reinstala sobre base de legitimidad muy fuerte. La base de legitimidad consiste en el juicio a las juntas. El mérito histórico de Alfonsín, el que va a ser el que lo consagre como una de las grandes personalidades de nuestro país, consiste en que él intuyó que si no había sanción a las violaciones de derechos humanos, la democracia no tenía legitimidad. Por eso dijo, no podemos actuar como si nada hubiera sucedido. El juicio de la Junta le dio a la democracia argentina una fuerte legitimidad. Y ese es un esfuerzo que realizó nuestra sociedad en su integridad, no los radicales solo, no Alfonsín solo, la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene que defender ese triunfo. Tiene que darle a la democracia actual la consistencia, el contenido que debe tener. Y ese contenido implica que la ley debe respetarse. En la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en Ushuaia y en Formosa. No hay realidades distintas, no hay espacio geográfico donde la ley no valga. Y si existe el intento de establecer en algún espacio geográfico que la ley no vale, la sociedad argentina tiene que reaccionar. Me parece que es la única salida de esto. Ojo, en ese sentido, permítame terminar. Sí, sí, adelante. En ese sentido digo, la acción de los partidos políticos es fundamental. Porque los partidos políticos tienen que conducir esa reacción social. Un partido político ensimismado, un partido político que piensa nada más que en candidaturas, un partido político que pierda de vista los fundamentos de la sociedad democrática, es un partido que no sirve para conducir esa reacción social. Con esto que usted me termina de decir, doctor Juan Manuel Casella, me da pie porque dispongo de un comunicado que lleva su nombre al pie y que dice, en la UCR los que mandan son los afiliados. Y
Yo voy a leerle, señor, algunos párrafos, después el doctor Casella nos va a explicar todo el contexto de esto, pero dice en una parte: está claro entonces que el oficialismo partidario ha decidido transferir a la coalición cívica y al PRO la capacidad de designar las autoridades de la UCR en la provincia de Buenos Aires, en una actitud que implica la confección pública de su impotencia para afrontar la elección partidaria sin auxilio externo, aunque ese auxilio provenga de quienes llegaron para terminar con la vieja política, en una actitud que significa poner en cuestión la propia dignidad. Aclaro, señora, señor, que esto es un párrafo que extraigo de un comunicado mayor, pero cuyo contexto nos va a explicar el doctor Juan Manuel Casella. Bueno, en ese comunicado yo aludo a un antecedente. Hace unos meses, digamos, en el último cuatrimestre del año pasado, el doctor Sanz, que fue presidente del Comité Nacional, senador nacional de la Unión Cívica Radical, manifestó en un Zoom establecido con correligionario de Diamante, Entre Ríos, que en esa misma fecha él había hablado con María Eugenia Vidal para pedirle que apoyara al oficialismo partidario en las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires. Más recientemente hemos visto que la doctora Lilita Carrió también adoptó públicamente una posición de apoyo a las candidaturas oficiales en la provincia de Buenos Aires. Y según leí en La Nación, desde hace 2 o 3 días, hoy está programado un acto en la ciudad de Mar del Plata donde las autoridades, los candidatos a autoridad partidaria del oficialismo radical van a estar acompañados por Rodríguez Larreta y Montenegro, intendente de Mar del Plata. Está claro, por lo tanto, que hay una intervención directa de dirigentes de otros partidos en la interna radical del 21 de marzo. ¿Por qué es absurda esa intervención y debemos rechazarla? Porque el 21 de marzo lo que nosotros hacemos es elegir autoridades internas. No se trata de un candidato de la coalición que integramos. Si se tratase de discutir candidatos de la coalición, es lógico que el PRO opine sobre un candidato que propone la Unión Cívica Radical y viceversa, porque va a ser el candidato común en la elección. A ver si entendí bien, lo que se va a elegir exclusivamente son las autoridades de la Unión Cívica Radical. Claro. Entonces, esto es como que si el presidente de la Argentina lo eligieran los uruguayos, más o menos. ¿No es cierto? Te digo, nosotros tenemos un padrón de afiliados muy importante, pero más que nada tenemos una tradición histórica de participación del afiliado. La Unión Cívica Radical es el único partido político de la Argentina que sistemáticamente hace elecciones internas para elegir autoridades y para elegir candidatos. La interna radical es un clásico de la política argentina. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es decirle al PRO y a la coalición cívica: vengan muchachos y decidan ustedes quién es el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. No quién es el candidato a gobernador, no quién es el candidato a diputado, quién es el candidato a presidente del partido. Y yo pregunto, elegido de esta manera, ¿qué legitimidad tiene el presidente que surja así, que surja de esa forma? Ese presidente va a tener que ir a discutir con los socios de la coalición las condiciones en que se va a desarrollar la futura coalición. Por ejemplo, los espacios que le van a corresponder al radicalismo en las distintas listas. ¿Y qué le van a decir los socios de la coalición? Mira, viejo, a vos te hicimos presidente nosotros. No vengas a discutirnos ahora, tenés que aceptar lo que nosotros digamos. Es decir, acá hay una falta de legitimidad desde el punto de vista jurídico formal, pero también hay un problema pragmático, un problema de envergadura presidencial para desarrollar la discusión por espacios concretos que vamos a tener. Por lo tanto, me parece que esto es insólito. Es insólito. Además, desde el punto de vista objetivo, el reconocimiento, la necesidad de convocar a hombres y mujeres de otros partidos está indicando claramente que el oficialismo partidario se siente impotente para ganar las elecciones o para competir electoralmente sin ayuda externa. Y esto no puede ser. El radicalismo no puede admitir calladamente que se utilicen estos procedimientos exactamente en el momento que lo acabo de decir, cuando vamos a elegir las autoridades partidarias de la principal provincia argentina, que además es la provincia que tiene, junto con Córdoba, por ejemplo, una tradición radical muy profunda, porque estamos eligiendo el presidente del comité que presidió Hipólito Yrigoyen, que presidió Ricardo Balbín, que presidió Raúl Alfonsín, que presidió Juan Carlos Pugliese, es decir, que presidieron
los grandes nombres del radicalismo nacional. La gran pregunta que me surge es, leyendo la historia argentina, uno puede percibir que de pronto el peronismo no ha cambiado. O sea, el peronismo es camaleónico. Podrá ser kirchnerismo, menemismo, dualdismo, ismos, pero sigue siendo lo mismo, adecuándose al poder momentáneo porque da la sensación, como definen sus iniciadores, que no es un partido político, aunque haya tomado esa forma jurídicamente, pero se comporta como un movimiento, se acomoda a lo que dé lugar como para obtener el poder. El contrapeso a la balanza ha sido históricamente la Unión Cívica Radical cuando se convirtió en el eje institucional, la columna vertebral de las instituciones de la República, y hoy da la sensación que al flaquear internamente la UCR, y yo no quiero hacer fechas, pero uno podría pensar que desde aquel momento, desde aquella fórmula donde un radical acompaña a Cristina en una fórmula, de pronto uno se encuentra con que se empieza a perder la identidad o que es importante tener una ficha de afiliación porque significa una capacidad de voto en una interna que ahora vemos desdibujada, por lo que usted me plantea, pero que la ética, los principios, aquello que le dio contenido y valor frente a la ciudadanía, a la UCR, está como desdibujado. Usted apunta al problema central del radicalismo de hoy. La pérdida de identidad es notoria. Y la pérdida de identidad no está vinculada solamente a lo formal, a este hecho de que participan poderes externos al radicalismo para decidir sus autoridades, sino también en cuanto al funcionamiento real del radicalismo. Porque la identidad se apoya fundamentalmente en un sistema de valores y de principios, que son los que le dan continuidad en el tiempo al cuerpo del que estamos hablando, al cuerpo político del que estamos hablando. La identidad del radicalismo pasa por la defensa de la libertad, pasa por la defensa de los derechos humanos, pasa por la defensa de la igualdad y la justicia social en términos de distribución del ingreso. Por eso hablamos de Irigoyen, que le devuelve al pueblo su facultad de autogobernarse, por eso hablamos de la reforma universitaria, por eso hablamos de Crisólogo Larralde y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esos son los elementos identitarios de la Unión Cívica. Permítame agregar un ejemplo. Sí. Un señor y nieto de un iletrado, hijo de un comerciante, fue presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Y eso ocurre solo en la Argentina con mi hijo el doctor. ¿Dónde está eso? De ahí incorporo la reforma universitaria, ¿no es cierto? Por eso digo, el radicalismo nació para ampliar los derechos, y la reforma es una ampliación extraordinaria desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista social. Pero digo, esa es la identidad del partido. ¿Funciona así hoy el radicalismo? Las decisiones que se adoptan en la cúpula partidaria, en el orden provincial y en el orden nacional, ¿funcionan a partir del sistema de valores, de principios, de ideas? ¿O se ha convertido el radicalismo en una plataforma electoral solamente útil para sostener candidaturas? Candidaturas que, por otra parte, nadie sabe bien quién las designa. Vamos a ponernos de acuerdo. Porque así como hablo actualmente de la pretensión de que el PRO y la coalición cívica incidan en la interna radical por elección de autoridades, también digo, la provincia de Buenos Aires tiene hoy 6 diputados nacionales. La mayor parte de los radicales no saben quiénes son, recuerdan 2 o 3 apellidos y nada más. Pero además, ningún radical puede decir quién eligió a esos 6 diputados nacionales. Y una característica de la identidad de la Unión Cívica Radical consiste en que el afiliado elige los candidatos. ¿No es cierto? Un episodio último de este recorrido consiste en que se prohibió específicamente que hubiera listas radicales compitiendo en las PASO. ¿No es cierto? Por imposición de la mayoría del PRO en la Junta Electoral de la coalición, no hubo PASO en los distritos en que se pretendió hacer. Por lo tanto, hay una concentración del poder y una distribución de las candidaturas a dedo que contradice una de las facetas esenciales de la tradición histórica de la Unión Cívica Radical. De ahí viene este papelito que escribí con el propósito de poner en evidencia que si queremos recuperar identidad, tenemos que recuperar la voz del afiliado como determinante para estas cosas,
particularmente cuando lo que se discute son las autoridades internas. Conversaba el otro día con dirigentes locales, o sea, yo digo dirigentes porque hay gente detrás de esas personas, no porque ocupen cargos, y me planteaban justamente que en esta época, tecnológicamente hablando, se ha perdido lo que años ha, y él me decía, en la época de Ángel Roy, intendente de Mar del Plata 2 veces, se iba a hacer reuniones a casa de afiliados. Y esto no es que dejó de hacerse porque hoy tenemos un problema sanitario. Esto dejó de hacerse mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces se perdió la conexión entre la gente, entre aquel que tiene un problema y sabe cuál es la solución que precisa, y quien aspira a un cargo teóricamente para resolverle problemas a la gente. Estoy totalmente de acuerdo con esa descripción y digo, ahí apunta a la afirmación que hago habitualmente acerca de que la política argentina, no solo el radicalismo, la política argentina en general perdió representatividad social. Hoy, si hacemos, las encuestas están en los diarios, si hacemos una valoración del papel que juegan los partidos políticos en Argentina, vamos a ver que mucha gente no cree en los partidos políticos ni cree en los dirigentes. Justamente por esa razón, porque ha habido un proceso de oligarquización de la política. Yo quiero citar a Alfonsín en ese sentido. Alfonsín decía que la oligarquía no es una categoría social, es una actitud política. Se puede ser oligarca en cualquier clase social. ¿Por qué? Porque el oligarca es el que defiende intereses propios o sectoriales y nada más. Y por lo tanto se puede ser oligarca perteneciendo a la clase alta, a la clase media o a la clase popular. El problema es el comportamiento. Y la política argentina se ha oligarquizado, porque hoy los dirigentes piensan en términos de candidaturas individuales, no en términos de propuestas políticas expresadas por representantes. El candidato en un partido representativo, el candidato es el vocero circunstancial de un contenido permanente, de un programa elaborado adecuadamente. Uno de los problemas que nosotros tuvimos desde el origen en esta coalición que integramos es que nunca hubo un programa en la coalición y nunca participó el radicalismo en el diseño de ese programa. Por lo tanto, a eso me refiero cuando digo no confundamos a un partido político con una plataforma electoral y nada más. Porque la plataforma electoral y nada más constituye una base de apoyo de candidatos, no de ideas, de valores y de principios que esos candidatos tienen que difundir y sostener. Sin duda, uno tiene recuerdos por ejemplo, en la época que usted mencionaba del doctor Alfonsín y en la campaña interna de aquella época, luego la campaña general, más allá de los principios del partido que representaba, uno sabe hacia dónde va. Hoy entonces, al haberse perdido eso, hay imprevisibilidad y además no hay una plataforma que dice nosotros sabíamos que si Alfonsín ganaba iba a haber un plan alimentario nacional, por ejemplo. Pero hoy en día, donde no hay, no solamente no se respetan las bases de cada principistas, de cada partido, yo no quiero hablar ni siquiera de ideología, porque son principios de saber, por ejemplo, de la no intervención en los asuntos internos de un pueblo, pero bueno, sin entrar en ese tipo de detalles, se perdió la previsibilidad. Pero con lo que usted me comenta de la oligarquía, y habiendo sido usted ministro de Trabajo, y me mencionó al doctor Alfonsín, que por un voto no obtuvo el proyecto aquel llamado, creo que Ley Mucci, sí. Y yo lo escuché al doctor Alfonsín decir, podía haber levantado el teléfono y pedirle a mi amigo, Zapac, creo, que le diga a su hermano que aporte el voto que faltaba, y no hubiera sido democrático. Y no lo hizo. ¿Cuánto le costó? No quiero citar a Jarolaski, con las palabras con que definía que era un democrático fuerte el doctor Alfonsín, pero ¿cuánto le costó no tener esa ley al país con el tema de los sindicatos hoy? Claro, seguramente le costó mucho en términos de modernización del aparato sindical argentino. Yo quiero decir lo siguiente, el radicalismo defiende al sindicalismo. Defiende al sindicalismo en la medida en que quiere que la clase trabajadora tenga un sistema de protección
que le permita discutir en igualdad de condiciones con los propietarios del capital, que son los empresarios. Aquí hay una relación entre el trabajo y el capital que tiene que ser mediatizada por los defensores del trabajo, que son el sindicato. Por lo tanto, nosotros nunca, ni Alfonsín ni nosotros, estuvimos contra los sindicatos. Lo que sí queríamos es un salto de calidad, un proceso de modernización que compatibilizara el modelo sindical argentino con la democracia que se va instalando en el país a partir del 30 de octubre, ¿no es cierto? Eso lamentablemente no se logró. De hecho, cuando usted, perdone, me hablaba de la falta de representatividad en el campo político, también está en el campo sindical. Efectivamente. En el campo sindical hay una tendencia a la instalación de poderes sindicales permanentes. Y no estoy haciendo una acusación contra nadie, pero digo, si hacemos un recorrido en el escenario sindical, vamos a ver con qué persistencia se mantienen dirigencias constantes, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que permanecen en sus cargos sindicales durante generaciones, ¿no es cierto? Y esto me parece que está demostrando que existe algún tipo de inconveniente que impide la renovación adecuada, la actualización del pensamiento. Me parece que eso debemos tomarlo en cuenta, en defensa del sindicalismo, no para atacar al sindicalismo. Yo no quiero desplazar a los sindicatos, ni quiero anular a los sindicatos. Lo que yo quiero es generar una respuesta sindical moderna para un partido que logró modernizarse en términos institucionales el 30 de octubre y que debe transmitir esa modernidad a todo el sistema político, incluyendo el sindicalismo, por supuesto. De manera que aquel fracaso de Alfonsín seguramente atrasó un proceso de modernización. Creo que en este momento los sindicalistas argentinos se están comportando con una enorme prudencia. Seguramente porque comparten la pertenencia política con el gobierno actual, ¿no es cierto? Y me parece que eso es un signo que debe ser convertido en permanente. La necesidad de prudencia en un país que tiene problemas económicos tan graves como la Argentina es una necesidad que debe extenderse a cualquier gobierno. Esa prudencia no existió, por ejemplo, cuando Alfonsín fue presidente. Estuvo sufriendo 13 paros consecutivos, que ahora siempre nos preguntamos por qué fueron los paros, no sabemos por qué. Era una forma de restablecer el poder del peronismo derrotado electoralmente. De cualquier manera, digo, la alternancia en el manejo de los sindicatos es un objetivo importante. No quiero excluir a nadie. Los viejos dirigentes sindicales son valiosos porque tienen experiencia. Y ellos pueden decir, si yo sigo siendo dirigente, porque la base me vota. Digo, habrá que ver bien cómo funciona ese sistema institucional. Pero sí, digamos, porque Gildo Infran podría decir lo mismo. Claro. Entonces, digamos que vamos a sostener el modelo sindical argentino, procurando su modernización, su compatibilización con el modelo democrático general, y además generando la posibilidad, y esto quiero agregarlo porque me parece importante, generando la posibilidad de crear ámbitos de discusión colectiva de carácter permanente. Ámbito de discusión colectiva, por ejemplo, el Consejo Económico Social, donde el sector social que representa a los sindicatos tenga voz y proyecto en materia económico-social. Porque un éxito del modelo sindical argentino consiste en devolverle a la sociedad argentina el cambio que permite el ascenso social, el mejoramiento social permanente a partir de políticas económicas que generen eficiencia productiva y al mismo tiempo distribución justa. Ahí tienen que opinar los sindicatos, ahí tienen que estar discutiendo los sindicatos, es importante que estén. Y esto tiene que ser un sistema de consultas permanentes que después cuyos resultados habrá que llevar al Congreso para convertir las leyes correspondientes. No quiero dejar de mencionar, doctor Juan Manuel Casella, de esta observación que uno hace permanentemente desde el periodismo de la Argentina, y cada vez es más creciente, yo le digo, la dádiva social. Por supuesto que al que tiene hambre hay que darle comida, pero si le doy pescado va a comer un día, y si le enseño a pescar, comerá toda su vida. Me parece que no estamos haciendo, en busca de la dependencia, tal vez del puntero político, no lo sé,
pero no estamos capacitando a la gente para la salida laboral, para ser en la época que los empleos van disminuyendo y se necesitan más emprendedores. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido cuando no hacemos esa transformación social? Primero, la política de subsidio es imprescindible en situaciones de emergencia social. Porque mientras instalamos planes de crecimiento y los desarrollamos, la gente que no tiene ingresos se muere de hambre, y eso no puede ser. Por lo tanto, yo apruebo una política de subsidio social que tenga carácter de apoyo en una situación de emergencia. Lo que no puede ser es que la respuesta sea permanentemente esa. La respuesta de fondo consiste en crear un proceso impulsar un proceso de crecimiento que genere trabajo bien remunerado y por lo tanto que le dé al hombre común la posibilidad de tener una ganancia proveniente de su trabajo personal adecuadamente registrado y bien pagado. El 40% de los trabajadores argentinos trabajan en negro. Ese es el comienzo de un drama social. Porque el trabajo en negro significa que no aporta para la jubilación, que no aporta para el sistema de salud, es decir, que queda desprotegido en el fondo de las cosas. Que por supuesto cobra menos que un trabajo registrado. Por lo tanto, me parece que la política de subsidio no alcanza, sirve pero no alcanza. Tiene que estar complementada necesariamente con un proceso de crecimiento económico que genere trabajo y una registración del trabajo con un buen nivel salarial. Eso es un problema muy grave en la Argentina. Y voy a decir una cosa que la digo bajo mi responsabilidad. Yo sospecho, me da la impresión, que en el Gran Buenos Aires hay dirigentes peronistas que se han convencido de que la pobreza les conviene porque es voto cautivo. Y eso es una barbaridad, suponiendo que mi sospecha tenga algún grado de verosimilitud. Eso sería una barbaridad si efectivamente existiera. Y en segundo lugar, cuando usted me preguntaba sobre el gobierno actual, si a mí me dicen, ¿cuál es el peor ministro? El doctor Fernández. Yo digo, por las consecuencias de su acción, me parece que es el señor Trota, ministro de Educación. Porque es el único ministro de Educación que yo conozco en el mundo que quiere mantener los colegios cerrados. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer para mejorar las condiciones productivas de la Argentina con los colegios cerrados? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el futuro que tienen los chicos que hoy no van al colegio? ¿Qué van a producir? Van a producir necesidades, pero no van a producir respuestas técnicas. ¿Cómo hacemos en una sociedad la sociedad moderna que se caracteriza por la enorme velocidad del cambio científico-tecnológico? Si no los proveemos de conocimiento, ¿cómo hacemos? Y entonces yo digo, muchachos, si hemos abierto los casinos, ¿por qué mantenemos cerradas las escuelas? Y me refiero a una actividad que en Mar del Plata tiene alguna antigüedad, ¿no es cierto?, de los casinos. Pero digo, por eso digo, si yo no lo conozco a Trota, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, a lo mejor es la mejor persona del mundo, no lo sé. No lo estoy acusando de nada, simplemente estoy diciendo, sostener que hay que mantener los colegios cerrados es una barbaridad. Ahora, la pregunta que me surge a mí, y yo coincido con esto que termina de decir usted, pero el maestro, ¿cree que se arriesga más que una cajera de supermercado? No, pero además es otra. A ver, yo hago una pregunta que, ojo, mire, vamos a poner un acuerdo. Le quiero decir lo siguiente, yo desciendo de una colección de maestras en mi familia. Mi abuela se jubiló siendo directora de la Escuela 25 de acá de Avellaneda, donde vivo yo. Mis tías, sí, ya sé que es de independiente usted. Yo digo, no, soy de Racing. Bueno, vuelvo a pensarlo. Después lo hablamos. Digo, por lo tanto tengo el mejor concepto del maestro. Y creo que en la Argentina de hoy, donde la escuela está en crisis, siguen existiendo cientos de miles de maestros que están dispuestos a sacrificarse para cumplir su función. Pero quiero agregar a esto. ¿Alguien puede pensar que un médico no debe actuar en la pandemia para preservar su salud? No. Si un médico dice, yo no actúo porque tengo miedo de enfermarme, la gente que deje la profesión. Claro. Entonces, digo, dejar de enseñar no es tan grave como dejar de curar. Digo yo,
dejar de enseñar no es tan grave como dejar de curar, porque el médico cura el padecimiento físico actual. El maestro enseña a afrontar la vida futura de todos los chicos que van a la escuela. Por lo tanto, cuando un dirigente sindical dice que no quiere dar clase porque tiene temor de la seguridad física de los maestros, lo que debe hacer ese sindicalista es reclamar la máxima protección para la salud de los maestros, pero debe al mismo tiempo decir para que los maestros den clase efectivamente, porque está en juego el futuro de una generación de argentinos, no de un maestro solamente. El otro día vi una ilustración, permítame que la comente, que ilustra lo que usted está contando. Había una hilera de personas, un juez, un médico, un abogado, un arquitecto, un político, y todos señalaban con el dedo a una mujer. Ella me enseñó a escribir, la maestra. Claro. No hay mejor ejemplo que ese que te vas a mencionar. Enseñar a escribir, que lleva a enseñar a pensar. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las escuelas cerradas es eliminar el pensamiento, la posibilidad del pensamiento. Ojo, que eso nos lleva a retrocesos en términos de vida democrática, porque el que no piensa no tiene en cuenta cómo defender, no sabe cómo defender su derecho. El subdesarrollo es de acá. Exactamente. Le hago otro planteo, doctor, que tiene que ver con esto. Si uno se pone a pensar, y yo supongo que Mitre, Sarmiento, Avellaneda, aquellos hombres que pusieron los pilares básicos de nuestro país, habrán pensado para adelante, porque uno ve la obra y pensaron hacia adelante, pensaron la Argentina que querían ver, no la que tenían. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy, con los chicos fuera de las escuelas, con una inmigración de un núcleo poblacional en un momento que podía venir de Ucrania, de otros lugares en la época de Menem, o que pueden venir de China en momentos más cercanos, entonces traemos unas culturas, ya lo hemos vivido anteriormente, nosotros somos descendientes todos de inmigrantes, yo no soy ajena, o sea, tengo sangre de franceses, españoles y aborígenes, o gente de aquí, porque origen tenía, ¿no es cierto? Entonces me pongo a pensar la Argentina de dentro de 50 años, con una población argentina disminuida en el sentido cultural, que no va a estar capacitada para el trabajo porque no ha sido educada, porque no se le ha hecho perder a mucha gente involuntariamente, tal vez involuntariamente del protagonista, pero no del Estado, se le ha hecho perder la cultura del trabajo y la formación. Y viene gente, como pasó en otro momento, que de pronto con mucho esfuerzo no conseguían nada, entonces con el esfuerzo que hoy hacen ven el resultado, y queda la población propia disminuida frente al que viene, al extranjero, al inmigrante. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, como usted dice, todos nosotros somos descendientes de inmigrantes, ¿no es cierto? En el caso mío, fundamentalmente de italianos. Yo tengo 3/4 partes de mis ascendientes de origen italiano y una cuarta parte de origen español. Soy la combinación clásica de la Argentina. Claro. Entonces, digamos que ¿cómo se integró? Hubo dos instrumentos de integración. El primero fue el servicio militar obligatorio y el segundo fue la escuela pública, que coronó su proceso de integración cuando se sancionó la reforma universitaria, cuando se instaló la reforma universitaria. La escuela pública fue fundamental para producir ese proceso de integración. Y hoy tenemos una nueva inmigración distinta de aquella europea tradicional, porque Europa cambió, porque nuestros abuelos vinieron porque se morían de hambre, sin duda, porque Europa estaba permanentemente en guerra, sí. Por lo tanto buscaban la paz y buscaban una buena calidad de vida. Cuando venían a decir que venían a hacer la América, no era para enriquecerse, como mal se interpreta, era para lograr una vida en paz y una vida con un mínimo de calidad material. Por lo tanto, eso fue el proceso que tuvo éxito en Argentina. Ahora tenemos que adaptarnos a un nuevo tipo de inmigración, porque obviamente Argentina sigue siendo un país de inmigrantes, pero de otro tipo de inmigrantes, y tenemos que producir un sistema de integración social adecuado a la actualidad. Lo que observo, discúlpeme doctor, que no se está, por lo menos lo observo localmente, que no se está haciendo esa integración, sino que vienen comunidades que se manejan cerradamente entre ellas, salvo para el comercio.
ahí Entonces no se está integrando. Claro. Porque están faltando los factores de integración. Están faltando los factores de integración. La escuela pública argentina está ausente. Por lo menos ha reducido su presencia. No digamos que está ausente, porque es demasiado terminante. Pero digamos que ha reducido su influencia en el proceso de crecimiento social. La escuela pública argentina tuvo una enorme incidencia en la creación de una sociedad más o menos homogénea con una enorme velocidad. Yo recuerdo simplemente, hace muchos años que lo leí, pero un estudio hecho por un autor norteamericano que comparaba los procesos de integración entre Argentina y Estados Unidos. Y el escritor decía que el proceso de integración social en Argentina fue mucho más exitoso que en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la escuela pública. Por la escuela pública. Y vale la pena reafirmar este concepto cuando, por ejemplo, el presidente de la República le adjudica a Sarmiento el delantal blanco que caracteriza a nuestra escuela pública, cuando en realidad la idea fue de una maestra, Filgueiras, en la capital federal, y el que la puso en práctica fue José Salinas, el ministro de Educación de Ligorio. Es decir, Sarmiento obviamente es el fundador de la enseñanza pública en Argentina, pero el delantal es posterior. Simplemente es un detalle anecdótico, Rodrigo. Bueno, me parece que el factor de integración ahora tiene que ser otra. Pero es importante, doctor, porque perdóneme, es importante porque nosotros estamos presenciando también una distorsión de la historia en esta época, en muchos sentidos, no solamente en este tema. Por supuesto, por supuesto. Y si no conocemos las raíces, ¿a dónde vamos? Hay una visión ideologizada de la historia que la deforma, que trata de convertir la historia en episodios a favor o en contra de una propuesta política actual. Es la peor manera de interpretar la historia, porque los hechos históricos hay que analizarlos en el contexto temporal en el que se ejecutaron. Usted no puede concebir, analizar los hechos históricos a partir de la mentalidad de hoy, 50 años después, 100 años después. Me parece que ese tipo de interpretación es una interpretación torcida. Lo veo en otras sociedades. Por ejemplo, lo que estuvo pasando en Estados Unidos en los últimos tiempos. Cuando mucha gente indignada por la represión a los negros decidió voltear estatuas por ahí, ¿no es cierto? Paren la mano, muchachos, porque esas estatuas fueron construidas en base a los conceptos culturales y políticos de 150 años atrás, cuando los conceptos que manejamos nosotros ahora, no existían, no podían existir, era otra realidad. Entonces, respetemos un poquito la estatua. A lo mejor hay alguna estatua inmerecida, puede ser, pero digamos que no arrasemos con todo, porque eso es una actitud que rompe la continuidad histórica de un país. En Inglaterra tuvieron que encerrar en una protección física la estatua de Churchill. Obviamente, si nosotros hacemos un análisis de la figura de Churchill, nos vamos a encontrar con que era un conservador, que estaba en favor él quería sostener el predominio del Imperio Británico. Bueno, pero Churchill respondía a la realidad cultural en la que él nació y se desarrolló. La historia se hizo con todos, ¿no? En la Argentina, incluidos con Lavalle y Dorrego. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para corregir los errores que recibimos en el pasado, pero no juzgar al pasado con la mentalidad de hoy, porque eso es una injusticia. Claro. Porque esa mentalidad no tenía vigencia en aquella época. Doctor, para cerrar, y no le quiero robar más tiempo, ya nos volveremos a comunicar, si usted me lo permite, pero quiero pedirle, como es costumbre nuestra, que cierre usted con dos mensajes. Uno para los radicales y otro para los argentinos. Para los radicales, el mensaje consiste en lo siguiente. Tenemos que preservar la identidad y la autonomía de la Unión Cívica Radical. Eso implica mantener a la Unión Cívica Radical en la coalición que integramos, porque hoy esa coalición debe ser útil para balancear el poder político en Argentina. Si nosotros le decimos a la gente nos vamos a ir de la coalición, la gente se va a sentir desprotegida porque va a debilitarse el aparato opositor con el que cuenta para limitar el poder en Argentina. Por lo tanto, yo digo, aún entrando dentro de la coalición, el radicalismo tiene que preservar su identidad y su autonomía. Y tiene que utilizar esa identidad y esa autonomía para influir para que la coalición cambie. Si nosotros repetimos la coalición del 2015 al 2019, vamos a repetir el fracaso. Tenemos que tener una coalición
que incorpore un sistema, que incorpore nuevos miembros. En segundo lugar, que incorpore un sistema de toma de decisiones que sea conocido. En tercer, que incorpore un ámbito de debate programático que también sea conocido. Y en cuarto lugar, que incorpore una forma de toma de decisiones que sea compartida por todos los socios. Nada de eso existe en la coalición actual. Por lo tanto, el mensaje de los radicales es eso. Y por eso la elección del 21 de marzo en el radicalismo es importante porque va a estar en juego esa posibilidad. Y en segundo lugar, para los argentinos, hay una tendencia al pesimismo en nuestra sociedad. Y tal vez una visión objetiva y descomprometida dé lugar a ese pesimismo. Porque lo que nosotros venimos haciendo es retroceder constantemente en los últimos 20 años. Yo quiero ratificar mi fe en mi país, en el país de todos nosotros. La Argentina es potencialmente una gran nación. Hay que convertir lo potencial en real. Tiene recursos naturales y tiene recursos humanos. Necesitamos crear la cultura que genere la conversión de lo potencial en real. Y esa cultura pasa básicamente por armar un sistema de convivencia que se apoye por un lado en la libertad personal y por el otro lado en la justicia social. Libertad personal para que cada uno de nosotros tome en el ámbito individual las decisiones que crea convenientes. Cada uno de nosotros tiene su propio plan de vida, tiene derecho a tenerlo. Pero al mismo tiempo tiene el derecho de participar de las decisiones colectivas. Esa libertad individual y colectiva hay que preservarla. Pero a esa libertad individual y colectiva hay que agregarle un sistema económico lo suficientemente productivo como para generar la riqueza necesaria para que todos vivamos más o menos bien. Yo no estoy hablando de un igualitarismo al estilo Mao Zedong. Estoy hablando de una forma de vida que incluya a toda la sociedad. Eso la Argentina lo puede proveer claramente, porque tiene los recursos materiales y tiene los recursos humanos. Lo que debe lograr es la acción, la actividad social que apunte a alcanzar esos objetivos. Yo soy optimista. Yo soy un hombre grande. Tengo mucho recorrido en la vida. No estoy pensando en mi futuro, porque mi futuro es cortito. Ojalá sea lo más largo posible, pero lo previsible es que sea cortito. Digo, estoy pensando en los que vienen detrás, en todo lo que constituyen la potencialidad de los muchachos jóvenes, las chicas jóvenes. Para esos tenemos que reconstituir la esperanza. Argentina debe volver a ser un país de esperanza. Doctor, le agradecemos mucho sus palabras, el esfuerzo que sabemos que ha hecho de por vida, cívicamente, y bueno, lo hemos visto en todas las circunstancias, o sea, nunca se escondió en casa, ha estado en todos los momentos, así que, bueno, evidentemente como ciudadanos debemos agradecer toda esta participación y este esclarecimiento, sobre todo en un momento muy especial que los argentinos parece que hemos perdido la capacidad de pensar y no puedo dejar de decirle a la gente que hay que cuidarse, que evidentemente tener una distancia física no tiene que ser tener distancia social, y tener en cuenta que no nos creamos el barbijo, que creamos de creer, que no me lo crea al barbijo, que sepa que lo tengo que usar para evitar las famosas, se llaman microgotas de flu, no tienen mucha importancia, pero bueno, uno pasó 30 años de vida hospitalaria también, pero que el hecho de cubrir el rostro, y está demostrado en otras culturas, tiene que ver con la sumisión. Y si además me tapo la boca, primero fue el verbo y no le hablo de religión, ¿sí? Señora, señor, para poder decir algo usted lo tiene que pensar. Y el pensamiento es creador. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento porque es aquello que después ponemos en palabra o en gesto y convertimos en realidad. Si hay guerra es porque algún hombre tuvo que pensar en la guerra primero. Entonces, para que haya paz, para que haya educación, lo primero que tenemos que hacer es pensar en eso y dejar el miedo a un costado. Y usted me dice, no estoy hablando ni de religión, ni de filosofía, sino le estoy hablando,
Y si usted quiere ver esto en más profundidad, hay un físico francés, físico en mecánica de fluidos, el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, que explica perfectamente cómo somos creadores con aquello que pensamos. Cuando creemos que no hacemos nada y estamos durmiendo, pues en una de las etapas del sueño somos creadores de nuestro propio futuro. ¿Cuánto hace que se empezó a hablar de virus para las computadoras? Y hoy lo tenemos generalizado. Le dejo la inquietud, le hace el libro. Se llama El Doble. ¿Cómo funciona? Está en castellano, le aclaro. Pero bueno, el tema es que nosotros empecemos a hacer nosotros mismos, a recuperar nuestra voz, nuestra personalidad, y que tengamos ese equilibrio necesario que toda persona y sociedad debe tener entre derechos y deberes. Muy bien, coincido. Doctor, le agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo. He tenido mucho gusto en participar de este encuentro. Gracias, doctor. Es un honor conversar con usted. Ha sido el doctor Juan Manuel Casella. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com. Esto fue El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista y geobióloga.